En 1972, después de haber reinventado panteones y lo que significa ser un dios, Jack Kirby recibió sin pretensiones el alegato de crear un terrorífico relato para acelerar los corazones, mediante una aventura sin parangones, en la que una criatura, desde los más oscuros rincones, resurgiría de una época de caballeros y brujería, en la que todo aquel contemplaba con pavor al peligroso diablo rimador, también conocido por los mortales como Etrigan el demonio, y sus cómics de inconfundible contenido muestran el terror tan colorido de Jack Kirby. A Jack Kirby se le conoce principalmente por haber desarrollado, como dibujante, la mayoría de conceptos relacionados a los inicios del universo Marvel de los años 60. Pero Jack, desde sus primeros años en la industria, demostró que era un autor prolífico que era capaz de crear historias de cualquier género, destacando en cada una de ellas. Un tipo de historias muy populares durante los años 50 fueron las de terror, un terror que con el tiempo se fue tergiversando hacia narraciones cada vez más violentas y sangrientas, de las que Jack no era precisamente un aficionado. Por ello, decidió aliarse una vez más con su, en aquel entonces, inseparable colega creativo, Joe Simon, para elaborar relatos cortos de terror para Black Magic, de Price Comics. El tono de estas historias buscaba ser un horror mucho más sutil, elegante y psicológico que el del resto de revistas de la misma índole, las cuales terminando siendo el foco de atención para la oscura época de censura de Frederick Wertham y su seducción del inocente, lo que acabaría derivando en la consagración del Comics Code Authority. La intención de Simon y Kirby en aquellos cómics es que no solo había una única forma de crear relatos terroríficos. Ya en 1972, tras abandonar de forma drástica la Marvel que había creado junto a Stan Lee durante una década, Jack comenzó a trabajar con total libertad creativa en DC Comics, donde empezó a diseñar su ambiciosa colección del Cuarto Mundo, con 3 series paralelas: Los Nuevos Dioses, Los Jóvenes Eternos y Mr. Milagro, y el añadido de Superman's pal, Jimmy Olsen. Pero tan rápido como Carmine Infantino, director editorial de DC, por aquel entonces le otorgó la libertad de editar, escribir y dibujar las historias que quisiera, pronto le empezaría a encargar nuevas historias que pudieran venderse bien, y el género del cómic de terror parecía haber vuelto para ponerse de moda. Durante una reunión entre Kirby e Infantino, Jack conoció la horrible noticia de que las ventas de su preciado Cuarto Mundo, que había tenido un gran éxito inicial, estaban cayendo en picado, y todas las colecciones, excepto Mr. Milagro, iban a desaparecer. Para más Inri, Infantino le comunicó que quería que desarrollase una historia de terror, concretamente algo demoníaco, de esas con las que el dibujante no se sentía cómodo. Jack, aunque tremendamente decepcionado, supo reaccionar rápidamente y aceptó el encargo, pero con la condición de hacer la nueva serie a su estilo y bajo sus términos. Tras pensar en la historia durante una cena con su familia, Jack llegó a su casa y tomó de su estantería un cómic del Príncipe Valiente, de Harold Foster, en el que el protagonista portaba una máscara demoníaca, palabra que recordaba de la charla con Infantino. Cogió papel, sus utensilios de dibujo y comenzó a bocetar al que poco después bautizaría como Etrigan, el demonio. Su historia comenzaría en los tiempos de Camelot y el mago Merlín. Las murallas de los legendarios dominios del rey Arturo estaban siendo asediadas por hordas del más allá, controladas por la malvada hechicera Morgana Le Fay. Los caballeros que defendían el enclave se veían terriblemente superados por las fuerzas oscuras de la bruja. Presenciando el fin de Camelot, Merlín invoca al demonio Etrigan para que guarde una página de su libro mágico. La criatura se aleja con el pergamino y viaja en busca de un refugio mientras la ciudad se pierde entre las llamas. La constitución del demonio se torna en la de un humano que siglos después parece vivir en Gotham City, bajo el nombre de Jason Blood, un demonólogo que sin saberlo mantiene dentro de sí la bestia de Merlín, pero que sin embargo lleva toda la vida acechándole en sueños, aunque más que sueños son recuerdos, ya que desde su invocación desde el infierno, demonio y hombre comparten el mismo cuerpo. Investigando el origen de sus pesadillas, llega al libro escrito por el señor Warley, que le llama la atención por contener el mismo lenguaje místico que en el de un pergamino heredado en el que se encuentran las palabras Yarba Etrigan Daemonicus, o traducido, yo invoco al demonio Etrigan. Lo que Jason no sabe es que Warley trabajaba para Morgana Le Fay, quien busca el pergamino de Merlín, el que le dio a Etrigan, y que posee el secreto de la eterna juventud. Warley descubre que ha encontrado al demonio y se dispone a ejecutar su plan.
mientras el demonólogo vuelve a su casa, en la que vive con el periodista Harry Matthews, quien ha organizado una fiesta. En ella, su amigo Randu, que posee poderes psíquicos, le presenta a Glenda Marks, que queda impresionada por la colección de elementos históricos de Jason, e intrigada por ver cómo, en cada uno de los cuadros de los antepasados de Blood, todos parecen ser la misma persona. Pero la llegada de un extraño emisario interrumpe la fiesta. Una fiesta que Jason debe abandonar para acudir a una citación en el castillo Brannock. Ahí se encuentra la tumba de Merlin, que contiene unas inscripciones que comete el error de leer. Cambia forma mortal, libera el poder de su prisión carnal, que hierva la sangre de este ígneo corazón. Vete, forma mortal, que se alce el demonio Etrigan. Tras esto, Jason Blood muta en el demonio, descubriendo que todo esto era una encerrona de Morgana Le Fay para lograr su objetivo. Pero Etrigan es imparable y no se arruga ante nadie. Es un ser diabólico, voraz, cuyo único cometido es servir bien en la batalla y logra acabar con las hordas de la oscura bruja. Después de este explosivo inicio, Kirby continuó la historia de The Demon, una historia que había parecido gustar, más que aquellas que se presentaban en el Cuarto Mundo, por lo que Carmine Infantino le pidió que continuara la serie, pese a, en un inicio, querer que Jack se encargara solo de la presentación de la historia. Así pues, las aventuras de Etrigan empezarían a aparecer con regularidad por los kioscos y lugares de ventas de cómics. A partir de aquí, Jack explorará el mundo de Demon en cada ejemplar, con un terror que no era exactamente el que DC quería, pero que estaba funcionando. Su colección de Etrigan, el demonio, se caracteriza por mantenerse fiel a su dinámico estilo de dibujo, del que la criatura se beneficia en gran medida, por ser dotada por poses y expresiones que le dotan de vida, que le hacen saltar del papel. Kirby se encuentra en su mejor momento como dibujante, en el culmen de su estilo, y se aprovecha de su creatividad para crear las criaturas más extravagantes y repulsivas de su portfolio de personajes. Las escenas de batalla son inmersivas y repletas de tridimensionalidad, como siempre ha sido habitual en él, pero aquí te sumerge en un género que llevaba tiempo sin alimentar. Aún así, todo mantiene una familiaridad con el resto de obras de Kirby, que es lógica, pues la base para crear a muchos héroes de Marvel fueron las revistas de monstruos y ciencia ficción de finales de los 50, y Etrigan no es más que otra de sus desdichadas criaturas. En un momento puede llegar a recordar al increíble Hulk en sus transformaciones, o a la adorable cosa de ojos azules, pues este último es famoso por denominarse a sí mismo como Gárgola en los diálogos de Stan Lee, y Demon recuerda a una de estas. A las tintas tenemos a Mike Roger, cuyo trazo grueso se complementa perfectamente con la forma de abocetar de Kirby, y que logra darle una mayor fuerza y magnitud a cada una de las viñetas. Estas viñetas, como ya era habitual, las llena de partículas de energía, de llamaradas y de perspectivas imposibles, todo unido en una siempre cinematográfica composición. Una composición que sabe jugar con el misterio, con lo tenebroso y lo oculto, pues nunca olvida que esto es un cómic de terror, y debe emplear el suspense de una forma efectiva. Aunque aquí, Kirby demuestra que se pueden crear historias de horror que son, a la vez, tremendamente coloridas y con el característico estilo pop art y psicodélico del autor, es curioso ver lo diferente que puede ser el terror en un cómic. Si se compara con una obra contemporánea de Marvel, La tumba de Drácula, en la que el genial Jim Collan dibuja con maestría a base de sombras y contrastes, pero Jack busca otro efecto en la serie de Etrigan, uno más impactante, aunque pueda parecer menos aterrador. Por momentos, el color de esta colección recuerda a lo que más tarde haría Mike Mignola y sus colaboradores en Hellboy. Un último concepto por destacar es el homenaje de Jack hacia las grandes criaturas del cine de terror clásico, que parece querer explorar en varias de sus historias. A lo largo de la colección, diversos ciudadanos comparan a Etrigan con el conde Drácula, y la criatura viaja, en varios ejemplares, al centro de Europa, en los que Kirby crea una atmósfera propia de terror de la Universal o la Hammer, con pueblecitos humildes que no están acostumbrados a forasteros, pues estos están infestados de monstruos que atormentan a los habitantes. En estos números, Etrigan se enfrenta a hombres lobo, a científicos locos que juegan a ser dioses con modernos prometeos, y también presenta un arco argumental que es un fantástico homenaje a Lon Chaney y su fantasma de la ópera. Sin duda alguna, Jack Kirby sabía hacer algo memorable con cada tipo de historia que le encargasen. En un principio no estaba seguro del proyecto de Demon, pero número a número supo sacarle partido a su demonio rimador.
hasta convertirlo en una de las obras más curiosas de su carrera, y puede que una de las mejores del cómic de los años 70. A lo largo de 16 números, Kirby nos enseña otra forma de concebir el terror, una visión muy particular, personal y colorida, que es capaz de hacer las delicias de sus más acérrimos aficionados, que consideran la colección de Etrigan, el demonio, como una gran obra de culto de la etapa del rey de los cómics en DC.